Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D nuevamente. Un día después de una muy masiva movilización, reacción de parte de la población frente a la decisión de la Corte del 2x1. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, ¿Bien? Agustín? Realmente impactante, impresionante la adhesión de toda la población a este fallo inaudito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el programa del día de hoy nos va a acompañar Patricia Izaza. Y yo quiero comentarle a ustedes que esto no es, el acompañamiento de ella no es oportunismo político en absoluto, porque Patricia Izaza, en el año 2006, con la productora Cuatro Cabezas, hicieron un documental de lo que sufrió y lo que vivió. Agustín y yo tenemos hijas de aproximadamente 16 años. Imagínense a Patricia Izaza como era delegada del curso de su colegio en la provincia de Santa Fe, la secuestraron, la torturaron, la violaron, ¿sí? Tenía 16 años, realmente algo muy triste. Pero ¿saben qué? Ella después siguió ahondando, profundizando sobre el tema y detectó que ocupaba un cargo público, su represor, que lo vamos a ver cuando estemos con ella. ¿Ocupaba un cargo público en dónde? En la provincia de Santa Fe. ¿Quién era intendente? Era intendente un juez de la Corte Suprema, y me refiero a Horacio Rosati. ¿Qué es lo que hizo? Fue y le planteó, tiene antecedentes penales, tiene antecedentes como secuestrador, torturador, y no hizo nada. Y ahora, al conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y no será directamente proporcional, pero que hay semiplena prueba que de alguna manera tiene relación con este tipo de torturadores, pero todo esto nos va a decir Patricia en el programa del día de hoy. Y ahora sí, cambiamos de tema. Sí, digo, antes de cambiar vamos a estar hablando con ella y, digamos, acá el vínculo es que quien fue su torturador, violador, Eduardo Muñoz, si no me equivoco el nombre, era uno de los potenciales beneficiados por este juicio Obviamente, del 2x1 por el 2x1, y sí, con chance de salir y caminar por la calle entre nosotros. Digo, si tenemos, bueno, ahí mientras hablamos atrás tenemos algunas las imágenes de lo de ayer. Sí. La masividad, digo, primero desde la reacción política, también hay que decirlo, en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, unánime, digo casi unánime, pero bueno, decir casi porque hubo un solo voto en contra del diputado Olmedo, que tiene un monobloque. Un voto en contra y no se presentó a votar Lilita Carrió, ¿no es cierto? No. Expuso sus motivos y no se presentó a votar, que son señales. Hablando de señales, ya el presidente de la Nación en el día de hoy dictó el decreto que pone en marcha la ley que limita la aplicación del 2x1. Por eso te decía, salvo este voto, de los presentes, el resto hubo una unanimidad total y absoluta, salvo este caso, votando la nulidad de esa decisión de la Corte Suprema. Pero vale destacar, y ahí vemos imágenes mientras tanto, lo masivo que fue la movilización del día de ayer, la reacción popular frente a esta decisión de la Corte Suprema, lo cual deja en evidencia, digamos, el resultado positivo de la política de derechos humanos llevada en adelante durante tanto tiempo en Argentina, bueno, desde la década del 80, no solo en los últimos años, y lo arraigada que está y la conciencia que hay de parte de la ciudadanía en su conjunto de el nunca más frente a una situación de estas características. Hecho que no ocurrió en la República Federativa de Brasil, que no ocurrió en Chile, que no ocurrió en Paraguay, ¿sí? Y realmente fue destacado a nivel internacional esta movilización. Todos los medios de comunicación del mundo tomaron cuenta de esta movilización. Realmente los argentinos, con aspectos que son sensibles a nosotros, nos movilizan muchísimo y aquí lo vimos. Y ahora sí, Agustín, vamos a hablar de números, ¿no es cierto? Vamos a hablar de temas económicos.
Vamos a hablar de economía un poquitito y te voy a contar algunos indicadores que salieron en las últimas horas. Salió el dato de inflación. ¿Sí? Bien. Sorpresivo. Estás hablando del INDEC. El INDEC, claro. A ver, había unos datos de inflación que nosotros acá incluso te habíamos comentado en algún programa, el lunes creo, que fue el índice del Congreso, el IPC Congreso, que elabora el Frente Renovador, que comunica el Frente Renovador, quien está a cargo de esto todos los meses y de comunicarlos, Marco Labaña, diputado por el Frente Renovador, había dado un 2,1%, arriba del 2%, que era más o menos lo que las consultoras venían diciendo que iba a ocurrir, que iba a estar levemente arriba de 2%. La inflación de los trabajadores, que dio 2,3%. 2,4%, un MET. Sí, un MET de 3 y pico, perfecto, casi 4. Y ahora la inflación del INDEC a nivel nacional. Claro, el INDEC, digamos, el índice que elaboran, que es el área del AMBA, Ciudad de Buenos Aires, sí. Están elaborando un índice nacional que en un par de meses se va a empezar a publicar, pero el que vienen teniendo ahora en los últimos meses venía de una variación de 2,4 el último mes, que había sido bastante alta. La expectativa era de que esto vaya a ir hacia abajo. Bueno, sorprendió con un 2,6% para el mes de abril. Vení, si me seguís un poquitito, vamos hasta la pantalla y te voy a mostrar la evolución de la serie de esto. Estos son los datos del INDEC desde mayo de 2016 en adelante. En algún momento hubo una caída, cierta desaceleración, siempre siguió siendo positivo, pero los datos eran un poco menores. Se celebró esta situación, ¿sí?, en términos de que se estaba logrando el objetivo de desaceleración inflacionaria que se propone el Gobierno Nacional, en particular el Banco Central, ¿sí?, quien hoy se considera el responsable de controlar la inflación. Es el Banco Central, una concepción monetarista de una idea de que lo que determina la inflación en la economía es la emisión de pesos, entonces el Banco Central se carga esta responsabilidad. El Banco Central es quien estableció la meta inflacionaria para este año, de la cual tanto se habla, entre un 12 y un 17%. Ya, Agustín, tenemos que agregar que con esta proyección la inflación estimada va a dar un 27%. Sí, te cuento, el dato de abril, cuando lo anualizás, te da 27,5%. El dato este anualizado, no estoy diciendo que esto marque que 2017 cierra en ese nivel, estoy diciendo el dato anualizado es 27,5%. Ahora, el acumulado del primer trimestre, después de estos registros mensuales, 1,3, 2,5, 2,4 y 2,6, el acumulado del primer cuatrimestre es 9,1%. O sea, se superó la mitad de la meta, ¿sí?, más de la mitad, digamos, de la meta, en apenas 4 meses. Esto hace que la meta sea incumplible. Digamos, cuando vos proyectás esto, te da que tendrías que irte de mayo en adelante a registros que en ningún caso vaya a superar la variación mensual, el 0,9%, para poder alcanzar la meta de 17 a fin de año. Es impensable que con esta dinámica de precios puedas caer a semejante nivel de acá hasta fin de año. Con lo cual, la meta no va a ser cumplible. Lo que empieza a plantearse ahora es, bueno, si la meta no se va a cumplir, bueno, ¿qué pasa con las paritarias? Que todavía están abiertas, que no se cierran. Bueno, el techo que se pretendía poner en muchos casos, 18, 19, menos de 20%, va a seguir siendo una referencia si la inflación a todas luces va a estar por encima de eso. Bueno, esta es una de las grandes discusiones que se empieza a dar ahora. ¿Por qué? Porque si otra vez este año tenemos una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, muy difícilmente se revierta el consumo y muy difícilmente vayamos a tener crecimiento económico como proyecta el propio gobierno. En el presupuesto se sigue sosteniendo lo que se envió en el presupuesto, una proyección de 3,5% de crecimiento para este año. Ya en instantes vamos a mostrar unas placas sobre la conflictividad social y conflictividad laboral relacionada, obviamente, tiene una relación con este tema, ¿no? Ahora, vamos un segundito. Yo recién te hablé que el principal responsable de controlar esto, bajo la concepción del actual gobierno, es el Banco Central. Bueno, una duda que se plantea a partir de esto es ¿cuál va a ser la reacción del Banco Central frente a este dato de inflación? ¿Que lo sorprendió? Lo sorprendió. Esperaban un dato por lo menos levemente por debajo del último mes que confirme cierta tendencia de desaceleración. Fue a contramano, fue hacia arriba. ¿Volverá a subir las tasas el Banco Central? Si vuelve a subir las tasas de interés, ¿hay chance de reversión en la caída del consumo, de la inversión con tasas de interés tan altas? Y ahí aparece una discusión que nosotros acá venimos planteando, venimos comentando, que es la de la bicicleta financiera. Esta situación que hace que hoy ingresen dólares a Argentina a un ritmo muy alto,
producto de las altas tasas, dólares de corto plazo, especulativos, y que eso genere situación de atraso Tenemos cambiario. una imagen, ¿no?, de la bicicleta Sí, financiera. ahora te voy a contar eso, pero primero, ¿sabes lo que pasó hoy? Hoy el dólar, a pesar de que tanto el Banco Central como los bancos públicos por orden del Banco Central intervienen en el mercado y compran Salieron a dólares. comprar, sí, Además, señor. el Banco Central dijo explícitamente que quiere aumentarle el nivel de reservas a un 15% del producto. Esto equivale a comprar más o menos entre 25 y 30 mil millones de dólares. A pesar de esas compras que están haciendo, hubo días donde compraron 100 millones, sigue cayendo el precio del dólar. ¿Por qué? Porque es muy alto el ingreso de los dólares especulativos por este canal y esta bicicleta financiera. Ahora, frente a esto de la bicicleta financiera, que no es que te lo comente yo acá en el programa, hay muchos economistas, dirigentes políticos, el Vasco de Mendiguren, ¿no? Lo vi recontraactivo en las redes sociales hablando sobre esto de la bicicleta financiera, digo, el Vasco de Mendiguren, diputado por el Frente Renovador. Bueno, en el medio de esto, el Banco Central sale con una nota, publica una nota que podemos ver ahora, ahí está, mirá. Esto que se titula ¿Existe bicicleta financiera en Argentina? Para mí tiene una carga fuerte de gravedad desde el punto de vista institucional. A ver, ¿por qué gravedad? A ver. ¿Por qué? Porque lo publica el Banco Central en su sitio oficial. O sea, esto es un comunicado Como diciendo, yo tengo conocimiento de que existe. No, lo que hace la nota, claro, pero O además que- lo o que hace la quiero- nota es... O lo quiero negar. Claro, intenta justificar con argumentos, digamos, está firmada por economistas que trabajan en el Banco Central. Ahora, si fuera una consultora de alguno de estos economistas o fuera alguno de ellos en su blog personal, bueno, uno lo discute, lo debate, yo soy crítico de los argumentos que utilizan, lo que dicen es que, es medio técnico, pero lo que dicen es que no hay la posibilidad de obtener esa ganancia con todo ya cerrado porque no hay posibilidad de cerrar los futuros de dólar y que la ganancia sea esa. Está bien, lo que existe hoy es la posibilidad de entrar a la Argentina, pasarte de dólares a pesos, obtener la rentabilidad, darte vuelta e irte cuando querés, porque el tipo de cambio está una tasa estable. mensual, que sería la tasa anual, por ejemplo, de la Reserva de Estados Unidos, ¿no? Claro, mensualmente lo mismo que te daría un bono Tasa de Estados anual. Unidos a 10 años de manera anual. Entonces, ¿y eso por qué lo ganás? ¿Por qué esa rentabilidad tan alta? Porque el propio ingreso de dólares te garantiza la estabilidad del tipo de cambio. Ahora, con este argumento digo, negar esta existencia de bicicleta financiera que a todas luces existe desde la página institucional del Banco Central, yo creo que tiene una gravedad institucional muy, muy fuerte. Pero ya que estamos hablando del Banco Central, Sí. te voy a hablar de otro temita económico, que es el de la deuda. Bien. Te voy a contar El algo. último dato, estamos por 80.000 millones de dólares, ¿no? Estábamos por 80.000 millones Bueno, de ¿cómo dólares. estamos En las ahora? últimas horas, del lunes hasta Sí. ahora que hicimos el programa, hasta este que hacemos hoy, ¿qué ocurrió? Se colocó deuda por 2.800 millones de dólares, ¿sí? 2.800 millones de dólares. A través de dos instrumentos, dos bonos de largo plazo, se llama Bonar, uno que vence en 2025, otro que vence en 2037, y dos letras, que son bonos pero más cortas, una a 182 días y otra a 455 días. Todo esto en dólares, todo esto por un monto total de 2.800 millones de dólares. Pero además, hoy se comunicó la emisión de una letra a un año de plazo por 16.000 millones de pesos que va a ser suscripta directamente por el ANSES. ¿Sí? ¿Te acordás cuando una gran crítica de economistas que hoy forman parte del equipo económico era que el ANSES financiaba el Tesoro y que la plata de los jubilados y que esto y que el otro? Bueno, hoy se anuncia la colocación de una letra a un año por 16.000 millones de dólares suscripta directamente por la ANSES, sumada a estos 2.800 millones de ¿De dólares. dólares o de pesos? Perdón, la Con otra de ANSES. pesos, no, de pesos, si no sería ya una locura, no, apaguemos la luz y vamos, no, si fueran dólares, no, pesos. Y la otra, 2.800 millones de pesos. Ahora, esto de la deuda, que siempre te decimos cargamos todos, va a condicionar futuras generaciones, ¿es gratuito? No, mirá este gráfico. Esto es lo que se llama el perfil de vencimientos de la deuda, o sea, cuánto te vence en términos de capital y de intereses todos los años de deuda. Si vos tomás la deuda que existía hasta diciembre del 2015, la deuda que tenía la Argentina, el perfil de vencimientos te daba para este año 2017 que vos tenías que enfrentar pagos por cerca de 22.000, 23.000 millones de dólares. Si le sumás las emisiones del año 2016, los vencimientos se te fueron hasta casi 50.000 millones de dólares para este año. Si le sumás los vencimientos de las nuevas emisiones de 2017, te fuiste a arriba de 60.000 millones de dólares de vencimiento. Ahora vos decís, este año vamos a pagar 60.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, ¿de dónde lo vamos a sacar? No. Esto empieza a ser lo que se llama rollover en finanzas. Esto empieza a refinanciarse. Ahora,
esta carga... O sea, discúlpame, para la gente que no son economistas, ven un gráfico de bastones ahí que son muy chicos, 2018, 2019 y 2020. Entonces, para los economistas quiere decir que la renovación de esa deuda que no se puede pagar va a aumentar los bastones de cada uno de ellos. Claro, al ir renovándose, estos bastones, que ya ves que aumenta de la deuda vieja con la nueva, todos son más altos, empiezan a ser más altos a lo largo del tiempo. Esto condiciona la política económica. Esto va a generar la discusión dentro de poco tiempo acerca de qué partida presupuestaria tenemos que recortar para poder hacer frente a los vencimientos de los pagos de la deuda y que el país no entre en default. Esto hay que seguirlo de cerca porque esa es la gravedad del tema. Bueno, también tenemos, a ver, la Unión Industrial Argentina dio a conocer que la actividad industrial en el mes de marzo contra marzo, se recuperó un 0,4%, pero con datos heterogéneos, porque así como creció el cemento, así como creció el acero, nos encontramos que el sector textil cayó un 10%, el sector automotriz también tuvo una caída por encima del 12%, realmente son indicadores que marcan un crecimiento interanual heterogéneo del 0,4%, y si tomamos el primer trimestre no da crecimiento, da caída. Además, un dato más, digo, acá lo dijimos varias veces, las comparaciones de estos datos de este año empiezan a ser contra bases muy bajas que fueron la caída del año pasado. Bueno, otro de los temas es la conflictividad laboral y la conflictividad social. En 3 meses, un informe que hizo el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, en 3 meses hubo 1000 conflictos. De los 1000 conflictos, a ver si podemos ver la primera placa. A ver, ¿cuál es la primera placa que tienen ustedes? Ahí. Ahí estamos hablando los conflictos en el primer trimestre. En el sector público nos encontramos que es el 66,7% y en el privado el 29,3%. Pero fíjense lo más importante en materia de conflictividad. En materia de conflictividad, si podemos pasar, bueno, ahí tenemos el tema, no, discúlpeme, el anterior, si volvemos al anterior. El caso de despidos en el sector privado. En el sector privado, el 50%, la mitad de los conflictos sociales estaban vinculados con despidos en el sector privado. Después, vinculado con condiciones de trabajo y paritarias, un 30%, 29,3% dice ahí la placa, pero sería un 30% por paritarias. Mientras que en el sector público, la mayoría de los conflictos sociales estaban vinculados por paritarias. Volvemos al sector privado. Todos los datos que dio Agustín, que venimos hablando acá de los indicadores económicos. Sector privado, 48% de los conflictos vinculados a despidos. Una señal de alerta. Ahora, si miramos los nombres de las empresas, acá lo tenemos. Esa mucho no se ve, así que Sí, comentala. pero no importa. A ver, Coca-Cola, Atanor, Textil, Nonstop, Coppel, Grupo Petersen, Sancor, Coca-Cola, bueno, nuevamente Coca-Cola, de acuerdo a distintas fechas, La Casa del Queso, etcétera, etcétera, etcétera. Alpargatas, sí, Empresa de Colectivos 202. Señores, realmente son señales de alerta temprana. Bueno, la consecuencia de los indicadores económicos que te venimos mostrando tiene que ver con estos resultados en términos de conflictividad social. ¿Te parece? Hacemos una pequeña pausa. Hacemos y una arrancamos. pequeña pausa. Acá me estaban diciendo en la cucaracha, tenemos un último gráfico, lo ponemos porque si no, acá a ver si tenemos el último gráfico, el gráfico de torta, ahí tenemos cómo está dividido el sector público y el sector privado de la conflictividad social. Y ahora sí, vamos a una pauta. Pausita, y tenemos a nuestro primer invitado. Vamos a hablar de seguridad, sí, con el diputado Arenaza. Nos va a hablar todos los temas de seguridad acá en Economía 4D. Dale, vamos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, ahora sí estamos con el diputado Juan Pablo Arenaza, que es diputado del PRO y presidente de la Comisión de Seguridad. Querías hacer primero
una reflexión sobre la movilización del día de ayer. Sí, bueno, la verdad que el sistema político, la sociedad se expresó. Esto ocurre cuando la justicia no da respuestas inmediatas, ¿no? Y lo trágico de Argentina es que los procesos no se terminan de cerrar. Porque para que exista justicia de todo el horror que ocurrió en la década del 70, los procesos tienen que cerrar, ¿no? Tienen que haber justicia, los que fueron víctimas tienen que sentir que se hizo justicia. Bueno, pero por suerte todo el sistema político, excepto mínimas excepciones, y la sociedad en su conjunto reaccionó y yo creo que es positivo, ¿no? Hoy, ahora vamos a hablar de seguridad, pero hoy una declaración de alguien del espacio político Sí. que fue Federico Federico Pinedo, Pinedo, sí. que me llamó la atención porque dijo en un momento que la credibilidad de esta corte está en serio Está en riesgo, dudas. en dudas, a partir de lo que pasó, la reacción de todo el espectro político, ¿no? Y lo dijo Federico Pinedo, me llamó la Bueno, lo atención. que pasa es que generalmente uno tiene la sensación o debería, tiende a creer que la Corte o los jueces imparten justicia y con eso la sociedad se beneficia, ¿no? En este caso no ocurrió eso, ¿no? Pero bueno, todo lo que tenga que ver con la implementación de justicia, dar justicia a la sociedad, tiene que ver con cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, tendrán que analizar la Corte qué ocurrió para que eso no pase, ¿no? Sí. Igual no es nuevo que en la Argentina la sensación de no justicia existe, ¿no? En muchos casos, desde estos casos terribles como delitos de lesa humanidad hasta los casos cotidianos, vemos miles de casos continuos de personas que se sienten que no reciben justicia, ¿no? Eso es algo que como sociedad y la Argentina tiene que resolver, ¿no? Y con el tema de seguridad, viste, siempre en las encuestas aparece en primero Sí. o segundo lugar el tema La de la seguridad. inseguridad. El último tiempo, ¿ves que esto se mantiene, que los casos de inseguridad han aumentado? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Mira, en temas de seguridad es muy complejo hablar de cifras. Ustedes recién daban Sí. una cantidad de datos, la caída industrial, la subida, etcétera. Yo en temas de seguridad no puedo decir que la situación mejoró si mañana matan a una persona Seguro. en un hecho de inseguridad, ¿no? Sí. Y también lo complejo de la seguridad es que vos podés hacer muchas reformas, puede la situación mejorar, pero el delito muta. Si hoy roban celulares, mañana vamos a sacar una ley para que los celulares no puedan reintegrarse al sistema de celular, entonces va a bajar mucho el delito de robo de celulares y va a aumentar el delito de robo de cartera. Sí, pasó con los autos, con Pasó con, ¿te autopartes, acuerdas cuando etcétera. hace unos años robaban los estéreos de los Sí, autos? sí, señor. Estoy delatando mi edad, pero señor. bueno, ahora robaban las gomas, las ruedas, hoy roban celulares. El primer delito de robo en la Argentina es celulares, 7.000 por día en todo el país. Por día. Por día, en todo el país, una cosa terrible. Por eso se va a sancionar esta ley, ya se está sancionando o se sancionó para que si un teléfono celular es robado no pueda ingresar al sistema. Ahí cortás, porque vos tenés que atacar los nichos económicos, Claro, ¿no? claro. Si vos cortás es económico el tema. Claro, claro. Roban para revenderlo y de ahí sacar la ganancia. Cortás el Pero, vínculo ahí. Claro, el problema en seguridad es que los delincuentes no se quedan, dicen, bueno, se me acabó el negocio, me voy a mi casa. No, se me acabó el negocio, Busco uno nuevo. claro, busco uno nuevo, secuestro express. Había un auge de estos secuestros que te llamaban a tu casa a las 3 de la mañana. Bueno, por suerte, con medidas uno va bajando eso y aumenta otra cosa. Pero en términos generales, yo creo que la situación, por los cambios que va habiendo, la situación empieza a mejorar. Bien, Pero diciendo esto con, Sí. con la complejidad del tema, ¿no? Sí, Juan Pablo, bueno, una de las preguntas Sí. viene aparejada. Nosotros hablamos de conflictividad social, uno de los temas, pérdida de trabajo, desocupación. Vos, como especialista en seguridad, ¿no ves que el tema de pobreza empieza a traspasarse por el tema de seguridad? Siempre está ligado, no solamente el tema de Con pobreza. esto no quiero decir que los pobres... No, porque eso yo lo que quería Eso está aclarar. clarísimo, ¿no? Está claro que la gente pobre no es delincuente, Obviamente. ¿no? Lo que sí se expresa no únicamente en la pobreza, sino en la falta de perspectiva de crecimiento en la Crecimiento sociedad. futuro, exactamente. Crecimiento personal y crecimiento de la sociedad. Ahí uno ve que los índices en las grandes crisis que sufren sociedades directamente se disparan
los hechos de inseguridad. No tiene que ver únicamente ocurre en México, exactamente. Ocurre en México, ocurre en nuestra sociedad. La Argentina ha pasado grandes crisis y ahí uno ve que se dispara el tema de no tiene que ver directamente con la pobreza, tiene que ver con una crisis generalizada, ¿no? Obviamente que en lugares donde existe pobreza hay campo propicio para que los delincuentes puedan actuar. Sí, por eso, por ejemplo, a través de la droga, sí, tentándolo vos fíjate, laboralmente, ¿no? Yo tuve la experiencia de ir justamente con la que soy ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich. Fuimos a ver todo el proceso de las favelas en Río de Janeiro, con la policía pacificadora. En las favelas en Río de Janeiro no existía el Estado. Y, por ejemplo, si una persona quería conectar un cable de televisión, no iba a pedirle a una empresa de cables, iba a pedirle al narco. Si una señora quería un lugar para que su hijo vaya a la escuela, le iba a pedir al narco. Entonces, empezaba a cumplir funciones de Estado. Claro, el narco era el Estado. Entonces lo que hacen esto, que ahora lo estamos haciendo acá también, el Estado presente, el Estado tiene que estar, es reemplazar al narco, al puntero, y reemplazarlo por el Estado. Si vos querés un lugar para que tu hijo estudie, vas a la escuela y lo anotás, no necesitas un intermediario. ¿Se entiende, no? Entonces es fundamental este tipo de situaciones. En lugares donde la marginalidad, la falta de futuro, la falta de trabajo, bueno, ahí es un campo propicio. Te iba a preguntar justo sobre eso. Mira, hace unas semanas atrás salió un informe de la Universidad Católica sobre narcomenudeo, muy duro, con cifras alarmantes, áreas del conurbano muy complicadas, bueno, Rosario y algunos sectores muy complicados con esto. Desde el Congreso de la Nación, ustedes que están a cargo del tema de seguridad, están trabajando en esto? ¿Hay herramientas? ¿Están pensando cosas para contener? Porque si no es un proceso que yo estoy en la ciudad, pero trabajamos, trabajamos en conjunto. Mirá, hay dos temas. Primero es, nosotros en la ciudad tuvimos un desafío muy grande, que es el traspaso finalmente de la Policía Federal. ¿De eso vas a hablar de eso? No, pero para responder esto, vos podés impulsar muchas leyes, vos podés hacer, pero el trabajo en el campo, el trabajo en el territorio, como se dice en seguridad, es fundamental. Las leyes te pueden ayudar, pero no con una ley vos arreglás los problemas, ¿no? Los problemas muchas veces tienen que ver con actuar directamente en el territorio. Las leyes pueden ayudar, especialmente las leyes que tienen que ver con impartir justicia. La gente tiene que sentir que si comete un delito va a haber una sanción, y que si cometen un delito contra vos vas a tener justicia. Eso sí sirve. No esta que te dicen entran y salen. Bueno, el 2x1, todas esas situaciones anormales, ¿no? De una justicia que es lenta. Juan Pablo, el traspaso de la policía, el caso Potocar fue el que hizo más ruido, ¿sí? El caso Potocar. Y si trazamos un paralelismo, por ejemplo, con España, donde hizo un traspaso progresivo a las comunas, un traspaso progresivo que le llevó casi 10 años, no fue apresurado, me imagino que ustedes consideran que no, pero el caso Potocar de alguna manera pone una señal, aunque sea una luz amarilla, si no es una luz roja, ¿no? Sí, nosotros vimos diferentes experiencias en otros países, vimos la situación de España, las características de España no eran igual que acá. Nosotros creemos que en algún punto había que hacerlo. Fuimos muy cuidadosos en la legislatura de sancionar una ley de seguridad integral de toda la Ciudad de Buenos Aires, y esa ley es una ley que la discutimos mucho y salió con 55 votos. Somos 60 en la legislatura, o sea que tuvo casi unanimidad. Y lo que yo digo antes con respecto a las leyes te sirven como una hoja de ruta de las cosas que tenés que hacer, pero los cambios tienen que ser sistémicos, porque vos no solamente en la policía, tenés nichos en el Estado argentino donde el sistema provoca o es propicio para situaciones de corrupción. Vos tenés que cambiar ese sistema. Te voy a poner un ejemplo para hacerlo más fácil, si no parece muy... antes los comisarios podían comprar cosas, podían comprar si necesitaban una computadora, podían arreglar los autos. Hoy no tenían manejan caja propia. Claro, tenían caja. Hoy no manejan caja. Entonces vos ahí anulás directamente una posibilidad. Hoy no manejan caja. ¿No es amenaza oportunidad? ¿Van a manejar caja por izquierda? Eso te dice la gente allá atrás de cámara. Sí, pero hay dos situaciones. Una es que vos tengas una caja,
para comprar cosas, Sí. insumos, y para que arregles el auto. Eso no lo manejan hoy. O sea que el 50% del problema de posibilidad de corrupción, ahí lo eliminaste de una. Después tenés la otra caja. Esto que le cobran al comerciante, le cobran En el a caso de los los narcos trapitos. o a los trapitos. Para eso creamos una auditoría externa con civiles que actúan sobre la policía y son controlados no por policía, sino por personal externo. ¿No creó ¿no? malestar adentro? Bueno, son cambios No, no, culturales. a ver, todos estamos de acuerdo, estamos de Sí. acuerdo. El malestar me refiero en que de pronto la medida de fuerza de ellos, de los corruptos, es zona liberada. Esa es la medida de Mira, fuerza. en seguridad el tema de la zona liberada, digamos, es algo que se utiliza mucho, pero no existe una zona liberada. Y en todo caso existen más los policías que no están actuando, ¿no? Pero es un proceso complejo y la verdad que sentimos mucho acompañamiento, entendiendo que a cualquiera de nosotros, como seres humanos, que nos cambien de un lugar a otro, nos produce una cantidad de situaciones. Lo que sí está ocurriendo, que una cantidad de cosas que decían que iban a ocurrir, van a perder esto, van a perder lo otro, le van a bajar, eso no ocurrió. Entonces eso da una sensación de que lo que estábamos diciendo está ocurriendo de verdad. Es muy interesante, por ejemplo, antes había suboficiales y oficiales. Entonces un suboficial nunca podía ser jefe de la policía, por ejemplo. Hoy la carrera vos podés empezar de cero y podés terminar siendo jefe de la policía. Obviamente tenés que prepararte, nosotros les damos la posibilidad de estudiar y creamos un instituto universitario, una universidad. Y bueno, eso son cosas positivas partiendo de una situación compleja. Porque nosotros, la policía de la ciudad de hoy, es la misma Policía Federal que existía hace 2 años con toda la complejidad que tiene. Y con esto quiero ser cuidadoso porque no todos los policías son malos. El 99% de los policías se levanta a la mañana, va a laburar, pone en riesgo su vida, hace que nosotros estemos más seguros. Entonces también hay que ser cuidadoso en eso, ¿no? Y no generalizar. Bueno, muchísimas gracias. No, Pablo, gracias y a ustedes por la esperemos que dé invitación. resultado y que bajen los Sí, niveles porque la verdad de inseguridad en la que ciudad. tenemos que trabajar porque son cambios culturales a largo plazo. Gracias. Muchas No, gracias a Pablo. ustedes. Vamos a un corte. Corte, vamos ahora a una mesa, vamos a hablar de política. Dale, quédate ahí, vamos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D. y Presentamos a vamos los presentar- invitados. Bueno, Dale. consultor y analista político Hugo Aime e Isaac Rudnick, titular de ISEPSI. Bueno, buenas noches, gracias por estar en el programa. Bueno, escenario electoral, escenario electoral. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde, no es cierto? ¿Dónde? A ver. Provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas. Primero, pero una pregunta clásica importante es la imagen que miden ustedes, que todas las consultoras miden, versus la gestión o eventualmente y la gestión o la gestión. Sí, una pregunta teórica, te la contesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, bueno, está claro, la gestión es lo que la gente evalúa que el gobierno está haciendo. Sí. Que lo puede evaluar bien, regular, mal, le gusta o no le gusta, pero en el medio tenés el tema de las expectativas. Puede no gustarte el comienzo de algo, pero suponer que la cosa va a mejorar. ¿Esto está ocurriendo hoy? En parte en un sector del electorado que votó a Macri, no en toda la población, ¿no? ¿Podemos hablar de un núcleo del 30, del 40%? ¿De qué? No, de qué no, núcleo? para mí, yo divido el electorado en 4 fracciones. Sí.
en relación al gobierno. Creo que hay un núcleo duro, te hablo a nivel nacional, pero la provincia de Buenos Aires es más o menos lo mismo. Para mí hay un núcleo duro de 20 puntos del gobierno que juegan, dicen, lo que hace Macri me encanta, me gusta, juego. Acá juego ciegamente. Hay otro 30% que te dice, yo voté Macri porque no quiero volver al kirchnerismo, pero no hay muchas cosas que no me están gustando. ¿Cuánto es ese número? 30%. ¿El otro? Tenés otro 30% que es un núcleo duro que dice yo, kirchnerista te diría, o que está con Cristina, yo antes vivía mejor, quisiera que vuelva Cristina. Y otro 20% que es un opositor que dice, todavía hay que darle tiempo, no me gusta lo que hace Macri, yo al kirchnerismo no vuelvo, no lo quiero tampoco. ¿Y se van con el Frente Renovador ahí? No, el Frente Renovador, yo te diría, si vos lo ves electoralmente, el Frente Renovador pelea en el sector de... Yo digo, a ver, el gobierno tiene adherentes duros y adherentes blandos. Bien. Y hay opositores duros y opositores blandos. ¿Y el Frente Renovador qué es? Tiene su electorado, está entre los adherentes blandos y los opositores blandos. Ahí pelea. Entonces, ¿qué pasa? Pelea contra, si vos querés, los candidatos del oficialismo, entre los adherentes blandos y entre los opositores blandos con los del Frente para la Victoria. Eso más o menos sería el panorama. Hay que recordar que en la Argentina hubo un 50%, 51 votó por Macri, 49 votó por Scioli. Digamos, hay que pensar en esos términos en Argentina lo que pasa. Ahora, yendo a la provincia de Buenos Aires, ahora pareciera, vamos a plantear del arco opositor, el peronismo, la provincia de Buenos Aires es muy grande, pareciera que se dirime en unas PASO en el mes de agosto y que van dos espacios, uno más identificado al kirchnerismo puro, a este núcleo que vos marcás, y otro encabezado por Florencio Randazzo y muchos otros espectros del peronismo, pero por otra línea. Digo, en esto que vos marcás, quien tiene más para pescar, digamos, en diferentes lugares, pareciera que es este núcleo nuevo, esta novedad, este Randazzo que fue, pero que marca una novedad, ¿o no? Bueno, es un tema que yo escucho los análisis, pero cuando yo hablo con la gente, digamos, hacer focus group, mirá, para la gente, Randazzo es kirchnerista. O sea, fue el último ministro del Interior de Cristina. No es que se fue, o sea, porque se peleó con Cristina. No, tuvo una discusión sobre el electoral. ¿Dónde está la discusión sobre qué es lo que el kirchnerismo hizo mal? Como eso no está en la opinión pública, cuando vos medís hoy, después prácticamente gran parte del electorado de Randazzo, vamos a suponer, si es Cristina, gana Cristina o gana Scioli, o no sé, o la situación de Scioli. Si hablamos de Scioli tenemos que hablar de otro capítulo. De otro capítulo, por eso, vamos a cambiar cómo uno está midiendo ahora, pero la gran parte se va, el 60-65% de ese electorado queda en el Frente para la Victoria. No es que se va si el sector duro del kirchnerismo gana. Pero no hay un peronismo que no acompaña al kirchnerismo y que eventualmente pueda acompañar a Randazzo. Hay, exacto. Yo creo que hoy es a nivel dirigencial. Ahora hay que ver eso cómo prende en la sociedad y cuál es el discurso de Randazzo. Yo te diría, Randazzo es un dirigente con buena imagen, pero que todavía, digamos, no ha caminado. Hay que dejarlo caminar y ahí uno lo va a poder ver. Cuando uno habla con la gente, tiene, digamos, la idea de que Randazzo es un dirigente coherente. Ahora, la coherencia de Randazzo, que te lo dicen desde los macristas hasta los kirchneristas, es, digamos, a ver, un macrista te diría, es coherente con sus ideas, no lo voto. ¿Entendés? O sea que eso no quiere decir que tenga un gran potencial electoral. Hoy vos lo medís y tiene en un escenario con Cristina 6 puntos de voto, en un escenario contra Scioli 9 puntos de voto. Contra 30 de si está Scioli en un escenario de paso y 35 más o menos de Cristina. ¿Vos creés que en ese espacio, si no es Cristina candidata, es Daniel Scioli? ¿O hay oportunidad para, por ejemplo, Verónica Magari o algún otro candidato? Bueno, uno viene midiendo hipótesis. La verdad que yo no he medido solo a Magario. Y además, cuando uno pone un listado, digamos, pesa más Scioli, que tiene solo él tiene 20 puntos y Magario tiene 4 o 5. Porque no es una dirigente conocida, es la intendente de La Matanza, pero no es una dirigente conocida en toda la provincia de Buenos Aires. Scioli es conocido.
habrá cuestionamientos sobre la gestión de Scioli, sobre qué pasa. Bueno, ayer tuvo un buen baile Scioli, digamos, pero el que tiene los votos es Scioli. Entonces, cuando vos medís Cristina, hay 33, 35 puntos de voto. Cristina Scioli. Y si vos medís Scioli Magario, hay 30 puntos de voto, eso empata con Massa Stolbizer. Una muy cortita antes de pasar a Isaac, pero porque me intriga. Sí. Tu percepción, vos conocés mucho, venís haciendo estos estudios políticos y de la sociedad hace mucho Sí. tiempo. Este conflicto de polleras, llamémosle, de Scioli, Ahora me preguntás, frente a un proceso eleccionario, ¿suma suma, o resta? resta, no entiendo. Mirá, yo O creo neutro. que el problema, Scioli tiene un problema, Sí. que es parte de un cuestionamiento a su gestión en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿no? Y la gente lo que espera es convicción en los dirigentes y que el dirigente trabaje por él, Ujú. esté a su servicio. Ahora, el Scioli venía intentando resolver esto, había caído mucho en imagen con los ataques de Carrió, empezó a crecer. Ahora, esto de alguna forma, ¿le puedo creer a Scioli? Claro. Entonces ahí ya hay que ver ¿De la cómo población en avanza este general conflicto. o el sector femenino en particular? No, yo creo que en toda Sí. la población. A ver, yo desconfío de vos porque me parece que no hiciste muy buena gestión. Sí. Pero la verdad, veo que estás intentando, Sí. me estás empezando a convencer. Y ahora aparece esto. Te golpean un poquito. Bueno, te sigo mirando, Sí. digamos. Sí, ¿no? sí. O sea que se abre un agujerito. Hay que Pasamos ver con qué Isaac, pasa. que estaba ahí muy atento escuchando. ¿Cómo te va, Isaac? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien. andás? Empezamos por lo económico, ¿no? Con Isaac. Bueno, escuchaste el editorial. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque una de las preguntas vinculadas con el análisis es la gestión, o sea, lo que está pasando. Economía, desempleo, crisis social, protestas y demás, a la hora de votar, qué es lo que pasa. Y si llegamos al escenario, ¿es la economía estúpido como se trabajó en una campaña? No, claramente la situación de los sectores populares, de los sectores que están dentro del tercio, digamos, de la pobreza, viene empeorando nuevamente. O sea, hay un rebrote de participación y de reclamo en los comedores. Eso está asentado en una situación objetiva. O sea, nosotros medimos para los 4 primeros meses del año un aumento en la canasta básica total de 1.450 pesos aproximadamente. O sea, una familia de 4 personas necesita ahora, en abril, 1.450 pesos más de lo que necesitaba fines del año pasado. Si vos consideras los aumentos que llegaron en el mes de marzo, que fueron los únicos realmente, en asignación universal y en jubilación mínima, el salario mínimo no aumentó, tenés que la asignación universal aumentó 140 pesos. Con lo cual, si esa familia de 2 niños Que necesitaban pequeños 1.500 que pesos necesitan redondeando, 1.500 claro. pesos, pues tiene la suerte de cobrar las 2 asignaciones, tiene 280 pesos Sí, más. señor. Y Contra 1.400. contra 1.400. Y en el caso de la jubilación mínima estás hablando de unos 700 pesos de aumento por el porcentaje que corresponde para el mes de marzo. Todos esos aumentos se empiezan a cobrar a ¿Y eso partir de pega a la abril. hora de votar o no pega a la hora de votar ambos? ¿Pega a la hora de votar o no eso? Ya. Lo que pasa es que ahí hay un núcleo duro de sectores que han seguido siendo en todo este tiempo han seguido teniendo respecto al gobierno de Macri una imagen muy negativa. Entonces, ese sector no es en el que el gobierno tiene Amenazas. Ahí tiene no lo- amenazas Ya venía de antes. porque ya ¿Vos lo ves igual? venía de antes mayoritariamente. Bueno, hay que pensar que el sector que no votó a más que ese 50%, de hecho está en contra Sí. del gobierno. La imagen del gobierno está golpeada. Nosotros tenemos hoy un nivel de aprobación de 40 puntos y en él la provincia de Buenos Aires, hoy para nosotros cambiamos de 25 puntos, 26, podría llegar a 30. Ahora, hay una situación de una crítica muy fuerte hacia el presidente. Nosotros hicimos un testeo hace muy poquito con un partido americano, a veces que tiene la CNN, nosotros también lo tenemos, de la curvita, y pusimos el video de Macri en el acto con el Momo Venegas. La curva, cuando el presidente dijo, todos, digamos, vamos a estar mejor y el cambio está llegando, era así, ¿eh? Ah, sí.
altos, medios y bajos. Ah, Quiero sí. decir, eso en el conurbano te marca que hay un sector social, obviamente, que lo evalúa muy mal, que los sectores, digamos, que los pobres, los 31, 33% de pobres, que nosotros los tenemos en las encuestas porque hacemos domiciliario y no hacemos telefónico a veces cuando lo hacemos no los tenemos esos sectores, más, digamos, otros sectores, digamos, que también son muy críticos de la política económica del gobierno, porque es esta idea. Hoy no hay plata en la calle, y no hay plata en la calle, no hay consumo, y la gente está muy angustiada. Isaac, para cerrar, ¿te preocupa mostrábamos los datos de inflación, la dinámica inflacionaria o ves que se desacelera? No, no hay ningún indicador de que diga que se vaya a desacelerar. De todas maneras, lo más preocupante es cuál es la receta del gobierno para intentar bajarla, porque la receta del gobierno para intentar bajarla es la misma del año pasado multiplicado, o sea, bajar el consumo y mediante ese mecanismo intentar amesetar los precios. En realidad eso es lo más preocupante, porque a lo mejor hacer una proyección, hoy los datos a nosotros nos dan anualizado, de acuerdo a los 4 primeros meses, 32% de inflación a fin de año. Pero eso puede haber alguna receta o alguna medida que logre amesetar. El problema es que la única medida seria es subir las tasas y restringir el consumo. Entonces eso es lo más preocupante para los sectores populares. Sí, de hecho el hashtag de hoy de nuestro programa, no lo dijimos hasta ahora, que está ahí arriba, es estanflación, que tiene que ver con esta situación. Bueno, gracias a los dos por haber estado muchísimas acá gracias. esta noche. Una pequeña pausa y ya estamos, te contamos, vamos a estar Patricia No y se lo Sasa acá con pierdan, nosotros. Patricia y Sasa. Atilra, trabajadores lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Estamos con Patricia y Sasa. Ya en la apertura del programa hicimos mención a tu situación. 16 años, ¿sí? Sos una referente, fuiste una referente en tu colegio, te secuestraron. Ahí tenemos un micrófono. Bien. ¿Hola? ¿Estamos bien ahí? A ver. Bueno, ¿Escuchás ahí? sí, ¿estamos bien? Contanos, bueno, Permiso. Parece que el problema lo tenemos nosotros acá, le preguntamos al director. ¿Estamos bien ahí o no? Bueno, muy bien. Estamos, viste, esto no habrá sido el juez de la Corte Suprema Rosati, ¿no es cierto? No habrá sido el juez de la Corte Suprema Rosati. Contanos, era intendente de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Y cuando era intendente vos le dijiste, acá hay un torturador que me torturó a mí y tiene antecedentes penales. Exactamente. A ver, yo estuve secuestrada a los 16 años, entre los 16 y los 19 prácticamente, en una ciudad pequeña como Santa Fe. La persona que me secuestró, o sea que le vi la cara diáfanamente, fue un secuestro al mediodía en mi propia casa, estaba enferma, estaba en camisón, ¿no? Todo esto para que se sepa que no fue ninguna guerra, tenía 16 años, era referente de mi escuela, era simplemente una delegada. No era montonera. No era montonera, pero aunque hubiera sido montonera, tirabomba, asesina y la mujer de Bin Laden y la prima de Hitler, tendría que haber tenido un juicio justo, una defensa y me tendrían que haber mostrado pruebas. Entonces, pero amén de todo, no lo era. Era simplemente un colegio organizado que tenía por curso un delegado que te encargabas de todo lo que era, digamos, la parte sindical de un estudiantado, que es desde que hay compañeros que tienen problemas entre ellos, hay compañeros que tienen un problema con un profesor, o un profesor tiene un problema con un compañero, o
N cantidad de cosas. Y además cada uno tenía una opinión política, obviamente, como sigo teniendo, como todos tenemos, como todos acá, todo el mundo tiene una opinión política. Qué sé yo, cualquiera, o sea, no tenés que ser un politicólogo para tener Totalmente. opinión. Yo tengo opinión de la política, del deporte, aunque no sé nada, de lo que fuere. Todos tenemos opinión. Bueno, Bien. X. Vino Ramos, me secuestró cara a cara, me trasladó a un campo Tenemos de una foto de Ramos, mientras que concentración. vos lo vas comentando, tenemos una foto de Ramos, en algún momento la vamos a ver, ¿sí? Tenemos audio ahora, ¿eh? Me trasladó a un campo de concentración. Ujú. Quiere decir que conocía los campos, este es el detalle importante. En ese lugar... A cara descubierta a varias cara veces. a cara descubierta al mediodía. Me trasladó a un campo de concentración, hasta ahí pude saber cuál era el lugar entonces, luego ya no. En ese lugar, bueno, me puso en una posición estresante, que se llama, a mí me puso en cuclillas, que es algo terrible. No, estuve sin agua día y medio, que es algo desesperante, la sed es algo desesperante, te diría que es peor que el hambre. Bueno, una posición estresante, etcétera. Después de ahí fue la persona que me violó a cara descubierta. O sea, digamos, tiene toda esa cosa de, además de la perversidad de mostrarse quién es, ¿no? Eduardo Alberto Ramos Campagnolo. Digo esto porque hay varios Eduardos Ramos y Sí, pobre por las dudas. gente, ¿no? Eduardo Pobre- Alberto Ramos Campagnolo. Campagnolo. Ahí tenemos una imagen, ahí la tenemos, ¿sí? Ahí vemos Bueno, la imagen, a ver si la podemos... Ahí está. Ahí está, Ahí está la ¿no? imagen, está de traje, ¿vio? El Para que está mejorar... de traje que se creía que estaba, no sé, en un Claro, casamiento. No para sé qué mejorar cosa, el look ¿viste? y demás, su imagen. Este personaje iba a ser beneficiado con el fallo de la Corte. Exactamente. En el 98 yo encuentro que este personaje, que fíjate que son muy pocos los represores, que además de todo lo que hicieron en la represión, se hizo su bandita aparte. En esa bandita secuestraban, robaban, violaban, con toda la metodología, ¿no?, que habían aprendido. Y tenía ya comprobado antecedentes Entonces, penales. ahí va preso. Sí. Cuando va preso, le hacen un juicio. Cuando le hacen un juicio, lo condenan a 16 años de prisión en el año 78. Sí. ¿eh? Luego tiene una serie de beneficios, sale. Sale, entra en la municipalidad en los 90. O sea que Rosati lo hereda de alguna manera. No es que el que le da la entrada. Lo hereda. Yo cuando veo eso, cuando accedo, logro acceder a la causa, cuando accedo a la causa, me entero que está trabajando en la municipalidad, una ciudad pequeña, y en esa ciudad voy y consigo la entrevista con el intendente Rosati en aquel momento y le digo, mira, ustedes tienen acá, el juez de la Corte Rosati, ustedes tienen acá un empleado que realmente no puede estar empleado porque no cumple con la ley. Ustedes no están cumpliendo con la ley. Pero el tipo podía no saberlo. Entonces, qué sé yo, nunca sabés a lo mejor toda la gente que tiene A ver, empleado. vos al doctor Rosati le acompañaste todos los Pero por antecedentes. supuesto, le di. Bueno, a ver, hablando Le en di. criollo y el Hablando en lenguaje no criollo, es le di académico. toda la- ¿Se hizo el boludo? A ver. Pero totalmente, me engañó, me empezó a decir, no, sí, vamos a ver qué hacemos, qué sé yo. Yo le Es di el mismo la- juez, o sea, es el mismo que juez de la Corte Suprema de Justicia, exactamente. cuyo pliego fue propuesto por Lilita Carrió. Exactamente. Que esto fue las primeras 2 semanas del año de febrero, fue antes del 12 de febrero del 98. Fue fue entre el 1 y el 12 de febrero del 98. Bueno, además salió en el diario, quiero decir, o sea, porque yo justamente fui a denunciar a esta persona, que además era conocido, que nadie lo quería en la municipalidad, bueno, etcétera, etcétera, porque había apretado gente, ¿no? Hacía de matón en la municipalidad, entonces los propios compañeros de una municipalidad chica, todos lo conocían. Bueno, no hizo absolutamente nada que no sea ser cómplice, mantenerlo, y no es que lo mantuvo ni una semana, ni un mes, porque podés decir, bueno, no tuvo tiempo. No, años. Se fue Rosati y siguió. Y siguió con lo mismo, apretando gente, apurando gente. ¿Y por qué considerás que quedó en el cargo? ¿Le era funcional a las Mira, autoridades? yo lo que puedo decir, o sea, no tengo una prueba, pero yo digo, si yo contrato un cocinero para que me cocine, ¿viste? Si yo contrato una modista es para que me haga un traje, si yo contrato un matón, Sí, claro. ¿no? O sea, acá contrataron un tipo especialista en violencia, con una gran experiencia en violencia. Digo, para cultura no era, a pesar de que estaba afectado a la Secretaría de Cultura. Al área de Cultura. No me extraña porque, digo, cuando veo la actitud de Macri, que espiaba a su familia y lo tenía en la Secretaría de Educación, me parece que, ¿no? Una cosa coincide con la otra. Pero bueno,
Esto, cuando yo veo que Rosati es uno de los que se hace el ideólogo realmente de este 2x1, en algún punto Rosati se está indultando a sí mismo. Está indultando un empleado. Está indultando un tipo que sabe perfectamente lo que es. Todos sabemos quién es Echecolás. O sea, digo, pero acá había algo ya escandaloso. Rosati es abogado. Y tenía además en la municipalidad, o sea que tenía que tener conocimiento de esto, pero además él tenía un deber de funcionario público. Obviamente. Él no cumplió, yo se lo estaba mostrando, le estaba diciendo, esto es lo que dice la ley Era, municipal. era Es ilegal. Totalmente Siendo ilegal, porque abogado. la municipalidad te obliga, o sea, tiene una ley municipal que te dice, vos no podés tener empleado a una persona con estos antecedentes. Para cerrar, ¿por qué Este mencionas a testimonio- Dreyfus tanto vos? No, yo lo menciono porque a mí me parece que en este país hay un análisis que nunca terminamos de hacer. A mí me parece, sinceramente, hoy escuchaba a esta gente, para mí hay un partido popular y un partido militar. Un partido popular tiene una parte, no todo, una parte del peronismo progresista, una parte del radicalismo progresista, el socialismo y mucha gente independiente, intelectual y qué sé yo. El partido militar tiene una parte fascista del peronismo, ese peronismo culate, ese peronismo de lo peor del sindicalismo, no de López, no de lo peor, bueno, esa parte, una parte de lo peor del radicalismo, ese radicalismo que la tiene presa a Milagros Salas, más allá de que yo pueda coincidir o no, pero no puede estar presa, ¿me Seguro. entendés? ¿No? Digo, le van a dar el 2x1 a Checolás Sí, y la otra está Milagros Salas presa, presa, la verdad. No, entonces digo, esa parte de ese radicalismo, y tiene una parte, llamémosle gorila, ¿no? Que es antipopular. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Ese partido militar creo que arranca, digo, si vamos de hoy para atrás, vamos a que esta gente viene, casi te diría que son los hijos de la dictadura, son los nietos del bombardeo a Plaza de Mayo. Hay que bombardear opositores, no cualquiera lo hace. Hay que matar 30.000 personas por Sí, señora, opositor. sí. Hay que hacer realmente una Patagonia trágica, como le hicieron, que llamaron a todos los delegados y los fusilaron, hicieron un pocito y los tiraron ahí, como hicieron en la Patagonia trágica. Y hay que hacer la campaña del desierto que reivindica Bullrich, ¿no? Que no era ningún desierto, eran las mejores tierras, las tierras más fértiles, que se repartieron entre ellos para hacer una masacre. Claramente. Entonces digo, ese es el partido militar. El partido militar tuvo siempre un buen vocero. El penúltimo... Con connotaciones económicas, disculpame. Exactamente. Detrás de todo esto hay un interés, un gran interés económico. El partido militar en el gobierno anterior, que podríamos decir el gobierno militar de la dictadura, tuvo un gran conocido, famoso publicista, que fue Dreyfus, que hizo Los Argentinos Somos Tenemos ahí la placa, Los Derechos Argentinos Somos Derechos Humanos, y cerramos el programa, a ver si y podemos Humanos. ver la placa ahí, Los La Argentinos. verdad que, bueno, Esto, 250.000 calcos para que lo coloquen en los autos de la capital federal y circulen claro, con, bueno, con hoy esta placa. hoy tienen otro publicista, que es Durán Barba, que hace, vos fíjate ustedes, por ejemplo, vos que tenés barba, imagínate que alguien venga y te diga que para hacer periodismo te tenés que afeitar, te tenés que hacer esto, lo otro, que a mí alguien me diga, no sé, que yo para hacer, no sé qué, para venir al canal, me tengo que hacer las lolas. O sea, te altera la personalidad, uno se transforma en una comparsa. Sí, se vende como un producto. Para No, cerrar, pero te transformas en una comparsa, claro, porque obviamente. vos aceptás no solo de que sos un objeto, sino que tu valor va a ser simplemente tu maquillaje, Tengo no va a una- ser tu palabra. muy cortita porque se me va el tiempo. Sí. Muy cortita. Tu reacción frente a la manifestación popular de ayer, tu interpretación, ¿cómo lo Mirá, a mí me reconfortó, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque somos un pueblo maravilloso, somos un pueblo grande, somos un pueblo con grandeza, somos un pueblo que siempre transitamos por la vía pacífica. Jamás le hicimos nada a ningún, y mirá que nos hicieron de todo, y nos provocaron de todas las maneras. Jamás hicimos nada en contra de un represor, nos expresamos libremente. Fue masivo, fue una cosa impactante. Estábamos montescos y capuletos, porque creo que Sí, sí, el sí. 90% de rechazo que tuvo esta ley, ¿no? Y si hay que encontrar algo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Que siempre es muy importante, me parece que fue eso, que logró unirnos en un grito común de no a la impunidad. Porque esta gente no tiene las agallas de decir
que esto era una amnistía. Patricia, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas por haber gracias estado a los acá. dos. Señores, Y tu testimonio es muy importante. nos vemos el próximo jueves acá en CN23. A las 9. Chau. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija.